Buenas tardes, mis hermanos. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez y vengo a traerles una enseñanza de la palabra del Señor. Pero antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Oh Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pongo en tus manos esta enseñanza que voy a decirles a mis oyentes y a todo el que me ve, para que puedan entenderla, pero debes abrirles el entendimiento y darle la sabiduría tuya para que puedan discernir esta palabra. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta enseñanza que les vengo a traer, quiero que les pongan mucha atención y que vayan anotando capítulo y versículos de las Sagradas Escrituras. De todo lo que yo les vaya diciendo, ustedes lo van anotando, para que ustedes se apoyen en las Escrituras de lo que se va a hablar aquí. Para empezar, le titulé la enseñanza El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Vámonos para Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Y dice así: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para Cristo Jesús. Esto que les voy a hablar es palabra que reposa en las Escrituras, un misterio ya revelado. Tenemos que estar unidos en amor, hasta alcanzar el pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora veamos cómo existió el unigénito de nuestro Padre Celestial. Vámonos para Isaías 45, capítulo 23, versículo. Y dice así: dice Jehová, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia. ¿Qué salió de él? Su verbo, su justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. En ese momento el verbo de Dios salió de su Padre y existe como su Hijo unigénito. Vámonos ahora para Génesis 3:15, para ir disolviendo más esta enseñanza. Dios le dijo a la serpiente que habría una enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En ese instante Dios comenzaba a revelar el plan de salvación que tenía para nosotros. Sí, mis hermanos. Dios hablaba respecto a su Hijo, el primogénito, que vendría de la simiente de la mujer. También del hijo de perdición, que vendría de la simiente del enemigo. El que hirió a Jesús en el calcañar
Y tal como sucedió para que las escrituras se cumpliesen, porque Jesús terminó hiriéndolo en la cabeza. Ahí ya vemos que hay un unigénito y hay un primogénito. Vamos a seguir explicando este misterio. Vámonos para Génesis 1:26, capítulo 1, versículo 26. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Dios se refería a la imagen de su Hijo primogénito. Ahora, la semejanza que tenemos sí es la de Dios y de su Hijo primogénito. Nosotros los humanos fuimos creados a imagen de Jesucristo. Jesús fue engendrado por Dios antes de que existiera la creación. Por eso Jesús es el primogénito. Sí, mis hermanos. Aquí ya empezamos a darnos cuenta, esta imagen que tenemos nosotros, ¿de dónde viene? Esta imagen viene del Hijo primogénito. Vámonos. Nosotros los cristianos sabemos que Dios es espíritu. Su Hijo unigénito, el que salió de Dios, es verbo. Y el Espíritu Santo es espíritu. O sea que son invisibles. No se le nota ningún rostro. Entonces la imagen que traemos nosotros es la del primogénito. Vamos a seguir leyendo. Vámonos para Isaías 7:14, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Como se pueden dar de cuenta, a Jesucristo no se le llamó Emmanuel. Dios le llamó Jesús, que significa el Salvador. ¿Por qué porque Él es el Hijo del Dios engendrado. Pero Dios dijo, llamará su nombre Emmanuel. Pero Dios se refería era a su Hijo unigénito. O sea, a su verbo era el que le colocaba ese nombre. Porque ese era el mismo. Por eso decía Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Por qué no se le llamó Emmanuel a Jesucristo si ese fue el nombre que Dios le dio? Dios dijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí hay parte del misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Porque el nombre Emmanuel no era para su Hijo engendrado, sino para su Hijo unigénito, o sea, su verbo. Y a través de su palabra, Dios habló con los humanos en Jesucristo, su Hijo engendrado. Ahí vamos dándonos cuenta cómo va saliendo la enseñanza. Vámonos ahora para Génesis 5, 1 y 3. Génesis 5, 1 y 3. Y dice, ojo lo que vamos a leer. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Vea lo que dice aquí. Simplemente dice a semejanza de Dios lo hizo. No dice a su imagen, aunque en el comienzo dice, en 1:26 dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero como esa no es la imagen verdadera de Dios, entonces, ahora la semejanza sí. Esa semejanza sí la tenemos, que es de Dios. Eso sí, aquí dice, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó,
y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Pero dase cuenta que nosotros sí creamos, nosotros lo que creamos sí lo creamos a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen. Ya, porque esa es la imagen que tenemos nosotros, que es esta, y se la traspasamos a nuestros hijos. Pero primero semejanza y después la imagen. Cambio, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, dijo, fue primero la imagen y después la semejanza. Pero esa imagen se refería a la de Cristo. Vamos a seguir avanzando en la enseñanza. Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Nosotros los humanos engendramos a los hijos a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen. El día en que creó Dios al hombre, conforme a su semejanza, los creó. El hombre no fue creado a la imagen real de Dios. O sea que la imagen del hombre no es la misma imagen de Dios. La imagen que tenemos es la de su Hijo primogénito, en la que Dios bajó y habitó entre nosotros, mas sí tenemos de Dios su semejanza. Ahora, nosotros tenemos la imagen de Dios en su Hijo primogénito, que es Jesucristo. Me hago entender, ¿verdad? Bueno, ustedes ahí van a seguir, Ahora vámonos para Zacarías. Zacarías 12:10. Capítulo 12, versículo 10. Y dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, y afligiéndose por él como si quien se aflige por el primogénito. Está nombrando a los dos, unigénito y primogénito. Sí, mis hermanos, aquí nos está diciendo Dios que tendremos que llorar como se llora un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí Dios nos da a entender que hay un hijo unigénito que salió de Dios y un hijo primogénito que engendró Dios. A lo mejor me preguntarán, entonces Dios tuvo dos hijos. Aparentemente pareciese que fueran dos hijos. Pero leyendo las Escrituras con sabiduría del Espíritu Santo, Dios le preparó cuerpo a su Hijo unigénito. Ese cuerpo viene siendo el primogénito de la creación, el cual el unigénito vino a morar en el primogénito, en el momento que fue bautizado el primogénito. Así se hicieron uno. Por eso las palabras de Jesús en el Nuevo Pacto, cuando Él dice, mi Padre y yo uno somos. ¿Ya van entendiendo por qué dijo esas palabras Jesús? Vámonos para Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. El profeta Isaías dijo, un niño nos es nacido. Él le habló a la humanidad. Al decirnos es nacido, es porque es humano, el que nacerá. También el profeta dijo, hijo nos es dado. Por eso Jesús se le llama el Hijo del Hombre, porque siendo engendrado por Dios, Dios en su misericordia
también lo declaró el Hijo del Hombre, a quien se refirió diciendo, y se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿A quién? A su Hijo unigénito. Admirable, porque Él es Dios, al que le debemos adoración. Consejero, porque es nuestro consolador. Dios fuerte, porque Él es nuestra armadura. Padre eterno, porque allá es donde nos quiere llevar, a la eternidad, a estar con Él, a vivir con Él, a gozarnos con Él, a adorarlo a Él. Príncipe de paz, es el Hijo unigénito de Dios, a quien se le dieron todos estos atributos. Al unigénito, quien mora en su Hijo primogénito, a quien llamamos Jesús, Hijo de Dios engendrado, ahora con toda la plenitud de la deidad ya mencionada. Ahora Jesús, estamos completos en Él, porque Él tiene toda la plenitud de la deidad. Pero sigamos con la enseñanza. Vámonos para Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 15. Y aquí nos dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Eso le estaba diciendo el profeta Natán a David, que fue visión de Dios para que se lo dijera. Y sigue hablando, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a Él padre. Ojo, vea cómo está diciendo de su Hijo primogénito. Y Él me será a mí hijo. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Claro, porque es que él va a ser un hombre, van a ser un hombre humano completamente. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, le dijo a David. Sí, mis hermanos. Jehová Dios habló, y así fue hecho. El primogénito hijo del hombre es hijo del soberano Jehová Dios. Si el primogénito hiciera las cosas mal, Dios lo castigará como cualquier hombre. Esto nos da a entender que el primogénito es un hombre 100% humano y es uno. Ahora, el verbo, el que salió de Dios, es 100% su palabra, que viene siendo el unigénito Hijo de Dios, que es uno. Cuando el primogénito Hijo de Dios nace, María se encontraba con él. Llegando reyes y pastores se postraron y le adoraron. Pero en ningún momento, por el hecho de que le adoraron, ese niño no significaba Dios encarnado. Aunque en las Escrituras dice que el único que es digno de adoración es Jehová Dios. Y así es, Jehová Dios es el único de adoración. Pero vamos a explicarle. Veamos por qué al niño Jesús le adoraron en ese momento. ¿Qué nos dice Isaías, capítulo 11, versículo 2? ¿Por qué fue que los reyes y pastores le adoraron? Porque reposaba sobre él, o sea, Sida.
reposaba sobre él. El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo eso venía sobre él, no morando en él, sino sobre él. En ese momento él era digno de adoración. Pues claro, si la gloria de Dios estaba sobre él. Porque sobre él reposaba su Padre, mas no moraba en él. ¿Y saben por qué? Porque él es su hijo primogénito. El primogénito llegó al mundo 100% humano y se mantuvo así hasta el momento en que él fue bautizado. Sigamos hablando. Ahora salgámonos un momento de acá del antiguo pacto y vámonos para el nuevo pacto. Estos versículos que hablan mucho de cómo fue la cuestión de la venida de Cristo. Por ejemplo, Juan 1 y 2. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice, en el principio era el verbo, correcto, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan nos habla del segundo principio, que viene siendo el principio de la creación del mundo. Cuando Juan dice, en el principio era el verbo, es porque era. Pero ahora el verbo tiene un cuerpo, que es el primogénito engendrado Hijo de Dios. Cuando dice que el verbo era con Dios, es porque ahora tiene vida en sí mismo. Cuando dice que el verbo era Dios, no deja de ser Dios, porque Él es el verbo de Dios, el cual salió de Dios. Por favor, aquí hay que darnos cuenta de lo que el versículo nos está diciendo. Sigamos, vámonos para Gálatas. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 y nos dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sí, mis hermanos, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, no por una mujer, ni de una mujer, porque Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Hijo de Dios es. El primogénito nació bajo la ley y murió bajo la ley, y todos los que se hallaron muertos bajo la ley fueron justificados por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual a la vez siendo resucitado por Dios, nos llenó de gracia en este nuevo pacto para vida eterna, para todos aquellos que crean a Dios y a su Hijo Jesucristo como su Salvador. Sí, mis hermanos, esto se pone más emocionante todavía. Vámonos para Juan 5, versículo 26 y 27. Juan. ...26 y 27... y nos dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Eso nos dice Pablo. ¿A quién el Padre le dio vida en sí mismo? Fue a su Hijo unigénito, que le dio vida en su Hijo primogénito, y le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Sí, mis hermanos, es el Hijo del hombre. Y ya el Hijo unigénito tenía vida en sí mismo en el momento en que mora en el cuerpo de Jesús. Ahí Él
tiene vida en sí mismo, porque ese fue el mandato de Dios. Pero no fue Dios el que se hizo carne, ni que nació carne, ni que nació como un niño, no, Señor. Vámonos para el libro Números, para el Antiguo Pacto. En el libro Números 23, 19, y dice esto: Dios dijo, no soy hombre para que mienta. No soy hombre para que mienta. Y si él dice no soy hombre, no lo es. Hombre se refiere a humano. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. No lo es, ni lo será. Porque él es espíritu. Él tiene tanto poder que no puede entrar en un cuerpo como el de nosotros. Si nada más oyéndole la voz nosotros caemos como piedra, ahora Él dentro de nosotros. Por eso mandó a su Hijo unigénito, siendo parte de Él mismo. Pero Él, como es Dios, Él lo hizo así. Tenía que hacerlo así. Pero de su trono no se ha bajado, ni ha dejado el trono solo. Vámonos ahora para Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y aquí nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo nos habla del unigénito, Hijo de Dios, que viene siendo el Verbo. Él es el unigénito de toda la creación y Cristo es el primogénito de la creación. Cuando Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, se refiere al Hijo unigénito de Dios, porque el Verbo es invisible, nadie le conoce. Por eso Cristo nos dice en las Escrituras, nadie ha visto a mi Padre. Sí, mis hermanas, nadie lo ha visto. Ahora vámonos para Hebreos 10, capítulo, versículo 5. Y dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisistes. Le está diciendo el unigénito al Padre. Entrando en el mundo, dice el unigénito, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sí, mis hermanos, le preparó cuerpo. ¿A quién le preparó cuerpo? A su Hijo unigénito. Las Escrituras dicen que Dios le preparó cuerpo a su Hijo unigénito. Ese cuerpo fue engendrado por Dios para que naciese de una mujer. Pero ese cuerpo no era simplemente un cuerpo, como aquellos otros que estaban en el mundo. El cuerpo de Jesús fue santificado por Dios y sin pecado. Él vino en semejanza de carne. Jesucristo vino de agua y sangre, no mediante agua solamente. Vino al mundo como un ser humano, se hizo hombre y lo vieron crecer en Nazaret hasta la edad de 30 años. En el momento en que fue bautizado, en Jesús moró la divinidad que llegó a ser el Hijo unigénito de Dios. 100% humano, 100% divino. Sí, mis hermanos. Así como están oyendo ustedes, 100% humano, 100% divino. Ahora vámonos para Hebreos. Vámonos para Hebreos, porque esto es larguito. Hebreos 1, capítulo 5 y 6 versículos. Y dice, Dios dice al primogénito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Al unigénito que mora en el primogénito le dice,
y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y ponga atención, dijo otra vez, o sea que ya hubo una anterior. Volvió y lo nombró hijo. ¿Por qué Dios le dice otra vez? Porque a su Hijo unigénito le dio vida en sí mismo, en el primogénito que Dios engendró como su Hijo. Sí, mis hermanos, esto aquí es bastante complejo en lo que está uno hablando, pero es así. Ahora vámonos para Hebreos. Hebreos 1:8. Este versículo también lo utilizan mucho los pastores y todos los sacerdotes, pero no veo cómo lo explica. Dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 8, y dice, mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Estas palabras las dijo Dios a su Hijo. Dios es soberano y único. Estas palabras no las dijo Dios a su Hijo, porque Dios es soberano y único. Que se entienda bien. Él no puede decirle Dios a otro siendo Él el Dios. Vamos a explicar por qué. Vámonos para el Antiguo Pacto en Salmos. Salmos 45, capítulo 6, versículo 7. Entonces aquí dice David, le dice a Jehová Dios, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Estas palabras las dijo David a Jehová Dios. Y al primogénito, al Hijo de Dios, al que estaba en la tierra como hombre, le dijo, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Eso nos da a entender que Dios no le dijo Dios a su Hijo. Analicen bien y sigan leyéndola. Vámonos para Mateo 3, 16, 17. Cuando Jesús fue bautizado, vio el Espíritu de Dios que venía sobre él, y una voz de lo alto decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces el Verbo, que es su Hijo unigénito, llegó a morar en su Hijo primogénito, y ahí se hicieron uno, en ese momento, en ese bautizo. Cuando Jesús se bautizaba, el Hijo unigénito bajó y moró en ese Hijo primogénito. Y se hizo carne junto con el primogénito. Ahí es donde tenemos que entender que vino un hombre y ahora baja parte de Dios, que es su Verbo, a morar en el cuerpo del primogénito. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En ese momento del bautizo, el unigénito y el primogénito se hacen uno. En ese instante llegan a ser 100% humano y 100% divino. Y aquel que cree en Jesucristo no se pierda y tenga vida eterna. Por eso que tenemos que creer en Jesucristo, porque ahí está la palabra de Dios, su Verbo, morando en Jesucristo. Sí, mis hermanos. Ahora sigamos con Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. 2 y 3. Y dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, se está refiriendo a nosotros, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sí, mis hermanos. Por eso que el bautizarse es tan necesario en la vida del creyente cristiano, que nuestro Padre Celestial nos deja como ejemplo su Hijo primogénito como el recibidor y a su Hijo unigénito como el morador. Así tenemos que hacer todo el que cree que Cristo vino en carne. Tiene que creer que Cristo vino en carne. Ahí no dice que vino en carne y vino divino. No, en carne nada más. Yo creo que Jesucristo vino en carne porque el que cree que Jesucristo vino en carne, porque el que no cree que Jesucristo vino en carne, se hace anticristo. Por eso es que yo creo que Jesucristo sí vino en carne. Aquellos que digan que no vino en carne, que vino en carne y 100% y 100% divino, no, es anticristo. Ahora que después del bautizo, sí, fueron 3 años y medio que estuvo el unigénito ahí morando en el primogénito, que era la palabra de Dios. Por eso era que Dios habló con los gentiles, habló con todo, porque esa era la palabra de Dios. Pero mientras tanto que él estaba en el mundo como un muchacho, como el niño aquel que nació en el pesebre, ese era 100% carne nomás. Ahora vámonos para Primera de Timoteo 3:16. Y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sí, mis hermanos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad que muchos de nosotros no entendemos. Dios se manifestó en carne como su Hijo unigénito. Y que se entienda bien, se manifestó en la carne de su Hijo primogénito, Jesucristo. Porque es tan grande la piedad hacia con nosotros para darnos la salvación. Sí, mis hermanos. Nuestro Padre Celestial, con su verbo, que es su palabra, Él habló con todos los gentiles. Y Él dijo, y hablaré con los gentiles. Y Él habló. Lo dijo y así fue hecho. Pero en manifestación en la carne de su Hijo, que era el verbo, el Hijo unigénito. Bueno, vámonos para Juan 14, capítulo 14, versículo 7 hasta el 12. Las palabras de Jesús a Felipe fueron, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoces y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Ahí lo está diciendo, no las habla por su propia cuenta. Porque es el verbo el que está ahí, que es el verbo del Padre, que es el que está hablando. Sino que el Padre que mora en mí, ahí lo dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre.
Jesús le dijo a Felipe, desde ahora le conoces y le has visto. Pero vámonos para Génesis para volver a coger otro poquito del antiguo pacto. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Correcto, ¿verdad? Así dijo. Cuando Dios dijo a nuestra imagen, se refería a la imagen del primogénito de toda la creación, de Jesús, al que Dios engendró como su Hijo, y a través de la imagen de Jesús vemos al Padre. Ahí es donde vemos al Padre, a través de la imagen de Jesús. Por eso que dijo él, hagamos al hombre a nuestra imagen, refiriéndose a la de Jesús. Porque es una sola imagen, la de Jesús su Hijo, que viene siendo la misma imagen para el Padre. Jesús le dijo a Felipe, ¿tanto tiempo que estás conmigo y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero Felipe no entendía lo que Jesús le decía. Jesús nos da a entender que la palabra de Dios es su Hijo unigénito, que a la vez mora en el primogénito. Jesús nos dice, mi Padre es Espíritu, su Hijo unigénito es Verbo, mas el que fue hecho carne es el primogénito Hijo de Dios, Jesucristo. Todo lo primero es para Dios. Todo lo primero es para Dios. Por eso su Hijo Jesús es el primogénito de la creación, porque es el primero. Como también el primogénito de los muertos, porque fue el primero que resucitó. Y el primogénito en morar, el Espíritu Santo en un cuerpo humano como el de Jesús, también fue el primero. Porque ahí fue cuando Jesús se bautizó, ahí moró el Espíritu Santo en ese cuerpo, que es el Espíritu de Dios. Fue el primero también. Entonces tenemos que entender todas esas cositas que nos lleva a una lucidez mejor. Vámonos a Romanos 9, capítulo, versículo 5. Este versículo nos revela de quién proviene el primogénito Hijo de Dios. ¿De quién proviene? Según la carne. También nos revela de quién salió el unigénito Verbo, Hijo de Dios, según su palabra. Ahora, vamos a ponerle atención a esto. Pablo nos dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales, ojo a esta palabra, cuáles, según la carne vino Cristo. Cuáles significan muchos. Y patriarcas son muchos los que había en el antiguo pacto. Pero en uno de ellos vino Cristo en la carne de la carne de él. Su carne vino de las entrañas y del linaje del rey David. Como le leí en 2 de Samuel 7, 12, 15. Que le decía que levantaré a uno mayor que tú y le pondré reino para siempre. Se estaba refiriendo a Jesús. Ese Jesús que vino en carne, vino en el linaje, salió de las entrañas de David y del linaje de David. Según la carne, estoy hablando de la carne de Jesús. Según la carne. Ahora vamos a hablar de dónde proviene el verbo. Entonces, ahora ¿de dónde proviene el verbo? En la palabra dice, lean ahí, dice, el cual, ojo, dice cual. Cuando estaba hablando de la carne, dijo los patriarcas, de los cuales, porque eran muchos patriarcas, pero aquí se está refiriendo a uno solo, dice el cual, se está refiriendo a uno solo, y es que nada más hay uno solo, es Dios a quien se estaba refiriendo. Salió
del cual que es Dios. No es que está diciendo el cual es Dios el Hijo, no. Del cual es Dios. Salió del cual que es Dios. De ahí salió su verbo, su Hijo unigénito. Primogénito, según la carne, David. Y unigénito, según su palabra, Dios. Síganlo leyendo. De David, según la carne, vino Jesucristo. El verbo de cierto salió de Dios. Así vino Jesucristo al mundo como carne y así vino el unigénito que salió de Dios como verbo. Ahora vámonos para Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8. Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, es porque es el mismo. ¿En qué forma? En que Dios es espíritu y lo que salió de su boca fue su verbo. Ninguno de los dos vemos, porque son invisibles, pero uno es Dios, mas el otro es su Hijo unigénito, y no estimó el ser igual a Dios, siendo el mismo. El unigénito se despojó a sí mismo, haciéndose siervo semejante a los hombres. Esto no quiere decir que el Padre haya dejado el trono para morar en su Hijo primogénito. No. Recuerde que Él mandó a su Hijo unigénito, el cual moró en el momento de su bautizo. Ahí el unigénito se hizo siervo semejante a los hombres. Ahora, ¿por qué Jesús se humilla a sí mismo? Porque en Él moraba el Hijo de Dios, el unigénito, su palabra, que es la de Dios, que equivale humillarse al mismo Dios, porque Él es su verbo, el que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Sí, mis hermanos, hasta la muerte de cruz. Ahora vámonos para Primera de Juan 5:20. ¿Cómo se pueden dar de cuenta de este versículo? Como se pueden dar de cuenta de este versículo, el mismo Jesucristo nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero Dios. Al hablar Juan del verdadero, no se está refiriendo que los cristianos no conozcan a quién es el verdadero Dios. Claro, muchos cristianos sabemos quién es el verdadero Dios, pero hay muchos cristianos y no cristianos que creen que Dios nació en carne y murió en carne. No se equivoque, que el que nació de mujer fue Cristo. Juan se refiere al verdadero Dios el Padre y de Cristo. Juan dijo oye esa palabra, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan no dijo su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios. Él no dijo eso. Él dijo en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Anoten bien esa palabra. Él es distinto a su. Ahora vámonos, porque el tiempo no nos alcanza. Vámonos para Juan 20, capítulo 20, 27 y 28. Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, acerca tu mano y métala en mi costado. Y le dijo, no seas incrédulo sino creyente. Pero recuerden que Tomás le dijo a sus compañeros, a los demás discípulos, si no viere sus manos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso se los dijo a ellos. Por eso Jesús le dijo, no seas incrédulo sino creyente. Tomás era un discípulo de Jesús
Estas palabras que dijo Jesús a Tomás representan para aquellas personas que no creen en Jesús y hacen caso omiso a los evangelios de Jesús. Y solo viven para ver, para creer. Y solo viven en ver para creer. ¿Por qué Tomás exclamó diciendo, Señor mío y Dios mío? Jesús le dijo, cuando él exclamó eso, dijo Jesús, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Ojo esas palabras, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Pero recordemos que Tomás veía a Jesús todos los días y no le dijo lo que le dijo. Ahora Tomás vio más allá en la persona de Jesús, lo que en él se reflejaba. Era la gloria de Dios que moraba en Jesús. Por eso él dijo, Señor mío, a Jesús, y Dios mío, a su Padre que moraba en él. Sí, mis hermanos, igual sucedió con aquel niño en el establo. Los pastores, los reyes y los ángeles del cielo le adoraron, porque venía sobre el niño la gloria de Dios, porque veían sobre el niño la gloria de Dios. También Tomás vio morando en su Señor Jesús la gloria de Dios. Por eso Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Y Tomás le dijo, Señor mío, Jesús, veo tu gloria, oh Dios. Ahí está. Pero sigamos en la enseñanza. Vámonos para Apocalipsis 1 en adelante, hasta el 18. Pero no lo voy a leer todo, pero voy a explicar acá. Jesucristo nos habla a través de Juan, el apóstol. Juan nos dice, Jesucristo viene y todo ojo le verá, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. En el momento que Dios le está revelando esta visión a Juan, Dios estaba morando en el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Juan nos relata, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Ese es el Hijo del Hombre. Y ahora comienza a redactar lo que en la visión se le permitió ver. Su cinto de oro, su cabeza como blanca lana, sus ojos como fuego, sus pies como bronce bruñido como en un horno, su voz un estruendo como todas las aguas de la tierra. Juan veía que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol en su fuerza. Este es el retrato hablado que nos redacta Juan de su visión. Cuando le vi, caí como muerto, y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Claro, cuando le hablaba, quien le hablaba era Jesucristo. Quien le hablaba era Jesucristo. ¿Por qué sé que es Jesucristo? Porque Él dijo, el que vivo y estuve muerto. Por eso supe que no era Dios, porque Dios es inmortal. Pero sí sé que Dios está morando en su Hijo. Cuando Juan dijo que de su boca salió una espada aguda de 2 filos, cada filo representa una palabra, la palabra de Dios y la de su Hijo Jesucristo. Por eso se le llama espada de 2 filos, siempre saliendo de su boca como su palabra. Sí, mis hermanos, todo eso tenemos que darnos cuenta de lo que nos está diciendo. Vámonos para Mateo 27:46. Dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Estas palabras de Cristo en la cruz representan gran parte del misterio ya revelado de Dios el Padre y de Cristo. Jesús, estando en la cruz, tenía que morir, 100% humano, porque el Verbo de Dios, siendo su palabra, se apartó de Jesús, el primogénito, para que todo fuese consumado conforme a las Escrituras. Tenía que morir como hombre, como un ser humano, así conforme vino. Tenía que salir su palabra. Por eso Él dice, ¿por qué me has desamparado? Pero a ti tenía que ser morir solo, conforme vino al mundo. Y eso hizo Jesucristo, entregó la vida por nosotros para darnos salvación. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Vámonos para Timoteo 1:17 y para Timoteo 6:16. Si Dios es inmortal y es invisible, ¿por qué llegar a creer nosotros que Dios se haya hecho carne para morir en una cruz? Si Él es inmortal, la muerte no prevalecerá contra Él. Ahora ustedes dirán, para Dios no hay nada imposible. Y están en lo correcto. Pero no olvidemos que Él es un Dios de orden, mas no de confusión. Él todo es orden. Así nosotros tengamos que buscarnos aquí la Biblia, pero si uno ata los cabos, termina viendo el orden que Dios nos está dando a entender. Y este misterio es así. Es un misterio que está entre el Padre y Jesucristo. Porque es que nosotros ¿por qué tenemos que decir que Dios vino en carne en un niño? Que ese era Dios. No, ese era el Hijo de Dios, el que engendró. No podemos decir, porque es que si nosotros caemos nada más con que nos diga esto y caemos como brusa, como una piedra, nada más con su voz, ¿cómo pretenden ellos decir que Dios se va a meter se va a hacer carne? Si el poder de Dios no tiene ni principio ni fin, como lo es Él. Él nunca se bajó de su trono, Él siempre estuvo en su trono y está en su trono. Los que tuvieron que hacer esto aquí fue su palabra, al que Él llamó su Hijo unigénito, y al primogénito, que fue el que engendró. Si no la han entendido, vuelven y véanla otra vez, porque ahí hay mucho para ustedes darse cuenta de lo que les estoy diciendo. Muchas cosas que desconocen, pero ahí están. Muchos versículos revelados, pero ahí están. Si ustedes le prestan atención y le piden al Espíritu Santo que le dé la sabiduría y le abra el entendimiento, van a entender la palabra en las Sagradas Escrituras. En la Biblia está todo. En la Biblia está todo. Léenla y verán a ver lo maravilloso que van a sentirse cuando comprendan verdaderamente lo que nos está diciendo Jesús. O lo que nos está diciendo el Padre Celestial por medio de su Espíritu Santo. Porque ¿a quién más tenemos que pedirle? Al Espíritu Santo. No se ponga a leerla que usted es el macho, siete macho, y yo la entiendo porque yo soy muy inteligente y empiezo a leerla. No. Primero, antes de comenzar a leerla, pídale, doble rodillas y pídale al Espíritu Santo que le dé la sabiduría de lo alto, la de Él, y le abra el entendimiento para poder comprenderla. Y no vaya a pensar que porque la coge por primera vez ya vas a entender todo. No, tiene que usted insistir hasta cuando llegue el momento en que quiera dársela nuestro Padre Celestial, porque no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Esperémosla. En el nombre de Cristo Jesús, les agradezco a todos su amable atención, que se hayan gozado con esta palabra, porque yo sí me gocé.
y me estoy gozando. En el nombre de Jesús los acompaña a todos, bendiciones para todos y que la gloria sea para Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias y que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.